Terremoto en México Sur. Al menos 5 personas murieron luego de un fuerte terremoto de magnitud 8,1 en la costa sur de México, sacudiendo edificios en la capital y provocando advertencias de tsunami para olas de hasta 3 metros de altura. La gente de la Ciudad de México salió corriendo a las calles después del terremoto golpeó alrededor de 11:49 p.m., hora local, pues la energía salió en algunos barrios. En el suburbio de la Roma, docenas de personas miraron fijamente sus teléfonos en la oscuridad para obtener noticias, mientras que los videos enviados a las redes sociales mostraban postes de poder y monumentos que se balanceaban a medida que el terremoto golpeaba. Al menos 3 personas en el estado sureño de Chiapas, dijo el gobernador del estado, Manuel Velázquez. 2 otros, ambos niños, murieron en el vecino estado de Tabasco. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que uno de los 2 fue asesinado, entre ellos 2 mujeres que fueron aplastadas cuando los edificios se derrumbaron. Los niños fueron asesinados por una caída de la pared, mientras que el otro estaba en un ventilador en el hospital y murió cuando el hospital perdió el poder. El epicentro del terremoto se encuentra a 87 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pijijiapan, a una profundidad de 69,7 kilómetros. Se esperaba que México, más cercano al epicentro del terremoto, recibiera olas de tsunami de 3 metros o más, con olas debido a impactos en la costa. Desde las 12:40 hora local, horas después del terremoto, se habían detectado olas de 1 metro en la costa mexicana, las islas Samoa Americana, la Antártida, las islas Cook, Ecuador, El Salvador, Fiji, Polinesia Francesa, Guatemala, Kiribati, Nueva Zelanda, Samoa, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu y las islas de Wallis y Futuna, dijo la PTWC. Las olas de menos de 30 centímetros por encima de la línea de la marea podrían afectar algunas costas de Australia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Guam, Hawái, Honduras, Indonesia, Nauru, Nueva Caledonia, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Taiwán, Tonga y Vietnam. Las agencias gubernamentales responsables de las zonas costeras amenazadas deben tomar medidas para informar e instruir a las poblaciones costeras en riesgo de acuerdo con sus propios procedimientos de evaluación y el nivel de amenaza. Las personas ubicadas en áreas costeras amenazadas deben permanecer alertas para recibir información y seguir instrucciones de autoridades nacionales y locales. Mientras las olas comenzaron a impactar, fueron detectadas en los indicadores de marea costera. El PTWC advirtió a los residentes que un tsunami es una serie de olas, y el tiempo entre las crestas de las olas podría variar de 5 minutos a 1 hora. La Agencia de Protección Civil de México dijo que el terremoto fue el más fuerte que golpeó el país desde un devastador terremoto de 1985 que derribó 400 edificios y mató a miles de personas. Hasta 10.000 gente fue asesinada en ese terremoto, magnitud de medición 8, que dio lugar a los códigos de construcción de Ciudad de México que se vuelven más terminantes. La magnitud de este terremoto fue dada inicialmente como 8, antes de que fuera revisada hacia arriba por el US Geological Survey. El US informó de múltiples réplicas, que oscilaban en magnitud de 4.3 a 5.7. El Centro de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico midió el terremoto como de magnitud 8.2. Luis Carlos Briceno, un arquitecto de 31 años que visitaba la Ciudad de México, dijo que nunca había sentido un terremoto tan fuerte. Al principio me reí, pero cuando las luces se apagaron no sabía qué hacer. El
Terremoto ocurrió principalmente en el occidente de Guatemala, esparciendo ladrillos y vidrios en el suelo en la capital del estado de Huehuetenango después de que las paredes se derrumbaron. La segunda ciudad más grande de Guatemala, Quetzaltenango, que comenzaba a recuperarse de un temblor en junio, sufrió más daño a su centro histórico. México golpeado por mayor terremoto en el siglo, 5 muertos. Un importante terremoto en la costa sur de México mató al menos a 5 personas, y el presidente dijo el viernes que fue el mayor en un siglo en llegar al país. Las casas se derrumbaron y el temblor produjo olas de tsunami y envió a personas corriendo a las calles en pánico. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó la magnitud del terremoto como 8.1, pero el presidente Enrique Peña Nieto dice que era 8.2, convirtiéndolo en el mayor en México en 100 años. También dijo que era más grande que el de 1985, cuando miles de personas murieron en 4 estados mexicanos. Fue un terremoto de gran envergadura, dijo Peña Nieto. Tenía una magnitud más grande que la que conocían los mexicanos en 1985. Él dijo que 62 réplicas siguieron al terremoto y es posible que una tan fuerte como 7,2 podría golpear en las próximas 24 horas. Peña Nieto también dijo que se había causado daños graves y que 1 millón de clientes inicialmente habían estado sin energía después del terremoto, pero que la electricidad había sido restaurada a 800.000 de ellos. El USG dijo que el terremoto ocurrió a las 11:49 p.m. la hora local del jueves y su epicentro estaba a 165 kilómetros al oeste de Tapachula, en Chiapas, no lejos de Guatemala. Tenía una profundidad de 69.7 kilómetros. El terremoto fue tan fuerte que causó que los edificios se movieran violentamente en la capital de México a más de 1000 kilómetros de distancia. Los residentes huyeron de los edificios, muchos en pijama, y se reunieron en grupos asustados en la calle. Algunos vecindarios permanecieron en la oscuridad después de que la electricidad fuera eliminada. La casa se movía como goma de mascar y la luz y el internet se apagaban momentáneamente, dijo Rodrigo Soberanes, que vive cerca de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que 3 personas murieron en San Cristóbal, entre ellas 2 mujeres. Una casa y una pared se derrumbaron. Pidió a las personas que viven cerca de la costa que abandonen sus casas como medida de protección. Hay daños en los hospitales que han perdido energía, dijo. Hogares, escuelas y hospitales han sido dañados. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que 2 niños habían muerto en su estado. Uno de ellos murió cuando un muro se derrumbó y el otro fue un bebé que murió en un hospital infantil que perdió electricidad, cortando el ventilador del bebé. El Centro de Alerta contra los Tsunamis del Pacífico dice que las olas de 1 metro por encima del nivel de la marea se midieron frente a Salina Cruz, México. Se observaron olas de tsunami más pequeñas en la costa o se midieron mediante indicadores oceánicos en varios otros lugares. El pronóstico del centro dijo que Ecuador, El Salvador y Guatemala podrían ver olas de 1 metro o menos. No se planteó ninguna amenaza a agua y el Pacífico Occidental y del Sur. Civil Defensa en Chiapas dijo en su cuenta de Twitter que su personal estaba en las calles ayudando a la gente y advirtiendo a los residentes que se prepararan para las réplicas. En la vecina Guatemala, el presidente Jimmy Morales habló en la televisión nacional para pedir tranquilidad, mientras que las cuadrillas de emergencia fueron revisadas por daños. Tenemos reportes de algunos daños y la muerte de una persona, aunque todavía no tenemos detalles, dijo Morales.
dijo que la muerte no confirmada ocurrió en el estado de San Marcos, cerca de la frontera con México. Lucky Jones, un sismólogo en California que trabaja con la US Geological Survey, dijo que tal temblor era de esperar. En la costa oeste de México es lo que se llama el subducción, la placa del Pacífico se está moviendo bajo la península mexicana, dijo. Es una falla muy plana, así que es un lugar que tiene grandes terremotos relativamente a menudo debido a eso. Es probable que haya un pequeño tsunami que vaya hacia el suroeste. No va a venir y afectar a California dijo ella. Tsunami generación, un 8 es relativamente pequeño. Tsunami confirmado después de terremoto de magnitud 8 mata 5. Un terremoto de magnitud 8,1 ha golpeado la costa de México dejando al menos 5 personas muertas, provocando evacuaciones masivas y provocando advertencias de tsunamis en toda la región. El terremoto ocurrió 165 kilómetros al oeste del estado de Chiapas justo antes de la medianoche del jueves hora local y dijo ser el terremoto más fuerte que golpeó el país desde 1985, según la Agencia de Protección Civil. 3 personas fueron confirmadas muertas en Chiapas, y 2 en el estado de Tabasco, como el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico dijo que las olas de hasta 3 metros podrían golpear el país. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que los 2 muertos eran niños. Uno murió después de que un muro se derrumbó y el otro fue un bebé que murió en un hospital infantil que perdió electricidad. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que había solicitado actualizaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, agregando que las autoridades estaban monitoreando la situación y se reunirían inmediatamente para determinar su respuesta al terremoto. En una serie de tweets, agregó que las escuelas estaría cerrado por el día en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Dijo que la suspensión de la clasificación permitiría a los expertos para determinar el daño a las escuelas. Rodrigo Soberanes, quien vive cerca de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, dijo a Associated Press que su casa se movía como chicle en el terremoto. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que los tejados de viviendas y un centro comercial se derrumbaron en San Cristóbal. Los hospitales han perdido energía, dijo. Hogares, las escuelas y los hospitales han sido afectados. Los informes también sugirieron que un hotel en el sur del país estaba entre los edificios que sufrieron daño severo, con los rescatistas que buscaban gente atrapada. Las ventanas se rompieron en el aeropuerto de Ciudad de México y la energía salió en varios barrios de la capital. La cornisa de un hotel colapsó en la ciudad turística sureña de Oaxaca, dijo un testigo. La gente de la capital, una de las ciudades más grandes del mundo, salió corriendo a las calles en pijama y las alarmas sonaron después de que el terremoto ocurriera justo antes de la medianoche, dijo un testigo de Reuters. Los helicópteros flotaron sobre sus cabezas unos minutos más tarde. Mientras un video viral mostraba el icónico monumento de Ángel de la Independencia que se balanceaba mientras estaba bañado de luz verde. En un vecindario central, decenas de personas se quedaron afuera después del terremoto, algunas envueltas en cobijas contra el aire fresco de la noche. Los niños estaban llorando. Liliana Villa, de 35 años, estaba en su apartamento cuando el terremoto golpeó y ella huyó a la calle en pijama. Me sentí horrible y pensé, esto va a caer. Carlos Briceño, un arquitecto de 31 años que visitó la Ciudad de México, dijo que nunca había estado
En ninguna parte donde la tierra se movía tanto. Al principio me reí, pero cuando las luces se apagaron no sabía qué hacer. Casi cayó. El temblor es posiblemente el más fuerte para sacudir el país desde 1985, cuando un terremoto de magnitud 8,0 niveló grandes porciones de la capital. Mucha Ciudad de México fue construida sobre el suelo blando de un antiguo lago, dejándolo vulnerable a terremotos. Los códigos de construcción se han endurecido desde 1985, mientras que los simulacros de terremotos para los habitantes de los apartamentos y los funcionarios de la Ciudad de México se han vuelto comunes en los últimos años. Los funcionarios públicos fueron rápidos para actualizar al público sobre los daños y proporcionar instrucciones, a diferencia de 1985, cuando los políticos del país desapareció en la acción y los residentes, muchos dejaron sin hogar, se defendió y se unió para sacar a la gente de los montones de escombros. Sobre el nivel de marea fueron registrados en la ciudad mexicana de Salina Cruz por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Pronosticaron olas entre 0,3 y 1 metros. Para las islas Cook, Ecuador, El Salvador, Fiji, Polinesia Francesa, Guatemala y Kiribati, se prevé que las olas de menos de 0,3 metros estarán en Australia, Japón y Vietnam. La amenaza de tsunami a Hawái, Guam y Samoa Americana fue descartada. Un poderoso terremoto de magnitud 8,1 sacudió la costa sur de México el jueves por la noche, matando al menos a 6 personas y provocando advertencias de tsunami a lo largo de la costa del Pacífico. Las autoridades mexicanas alertaron a los estados costeros de Oaxaca y Chiapas de la posibilidad de olas destructivas de más de 13 pies. Hasta ahora, aunque el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico solo había reportado olas de unos 3 pies de la costa de México,